Bien, entonces acá el ejemplo sería el siguiente. Ella aproxime la solución, o aproxime la raíz, ¿sí? La raíz ¿de quién? De x sexta menos x menos 1, ¿sí? Igual a 0. O sea, la raíz de esta ecuación. En el intervalo, acá sí es necesario colocarlo, ¿no? En el intervalo 1,2. ¿Sí? Intervalo 1,2. Y aquí vamos a hacer lo siguiente también. Ya de pasar para que vayan viendo cómo es esto. Por el método de la bisección. ¿Sí? Por el método de la bisección. Bisección. Acá. Ya, por el método de bisección y por el método de la regla falsa. El método de la regla falsa. Uno dice ya. Ya. Pero para el método de bisección necesito hacer que ambos sean con tolerancia. A ver. Con una tolerancia, digamos así, 0.5 por 10 a la menos 4, pues, ¿sí? ¿Qué es hacer la tolerancia, sí? Algunos de estos le llaman 5 cifras, ¿o no? A ver, vamos a dejarlo así nomás. A ver, entonces vamos a empezar por el método de Newton, el método de bisección y todo eso. Y bien, aquí cuando es el método de la bisección, hacemos lo siguiente. Primero, vamos a probar la existencia, ¿sí? El primer caso sería bisección. A ver, vamos a poner aquí, poner en rojo mejor, ¿eh? Un ratito. Bisección. ¿Estamos? El primer método de bisección, lo primero que tenemos que hacer es probar la existencia, ¿sí? Uno dice, ¿y cómo es eso de la existencia? La existencia tenemos que hacer tema de Bolzano, ¿sí? Uno dice, Bolzano, ya. Bolzano. ¿Cómo es eso de Bolzano? Simplemente dices, a ver, el f de 1, ¿sí? ¿Cómo es? Aquí el f de 1 sería 1 menos 1, que viene a ser menos 1, que es negativo. ¿Todo bien? Sí, ahora el otro. ¿F de cuánto? F de 2. ¿Cuánto es f de 2? Sería 64 menos 2 menos 1, que es 61. Este aquí sería positivo. Entonces, como tienes acá un negativo y un positivo, entonces aquí va a haber una raíz, ¿sí? Por tener el Bolzano. Esta es la existencia. Ahora vamos a ver la unicidad. ¿Cómo es esto de la unicidad? La unicidad es el criterio de la derivada, nomás, ¿sí? Derivada. O simplemente función creciente también, ¿sí? Vamos a colocar derivada nomás. Y acá decimos, a ver, el f' de x. ¿Cuánto vale la derivada de f? La derivada de f viene a ser 6 veces x a la quinta, ¿sí? 6 veces x a la quinta menos 1. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Que este x es mínimo, este x es 1. Así que 6x menos 1 sería mayor o igual que 6 menos 1, que vale 5. Y este 5 es mayor que 0. O sea que, como derivada es mayor que 0, la función es creciente. Cuando la función es creciente, entonces, solo va a tener una raíz, ¿sí? Una raíz nomás, ¿sí? Por el tener Bolzano va a existir al menos una, pero acá con esto ya demostramos que existe una sola. Y con esa una sola, entonces ya puedo garantizar que el método de la bisección va a dar lugar a encontrar la raíz, pues, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es el número de iteraciones. Número de iteraciones. N, que es el número de iteraciones. Iteraciones, ¿sí? A ver, este número de iteraciones es igual a ¿cuánto? Va a ser mayor o igual, ¿te acuerdas? Logaritmo de 2, o en base 2, ¿de quién? ¿Ah? Y aquí arriba ponemos ¿quién? El b menos a, que sería 2 menos 1. Esto aquí 2 menos 1. Y abajo sería 0.5, ¿sí? 0.5 por 10 a la menos 4, que viene a ser la tolerancia. Cuando es esto de aquí, ¿cuánto sería esto aquí? Está operando eso ahí, sería, a ver, sería 14,28. O sea, estamos hablando de 15, pues, ¿no? O sea, el n mínimo es 15. ¿Estamos? ¿Estamos bien ahí? Ya. Ahora, después de hacer esto, entonces vamos a hacer nuestro cuadrito, pues.
Y uno dice lo siguiente, a ver, ¿te acuerdas cómo era esto aquí? A ver, a este le llamamos al 1, le llamamos a sub 0, ¿sí? A sub 0 vale 1. Y el b sub 0 viene a ser este de aquí, el 2. Por este motivo, entonces, tenemos que tu p sub 1, ¿te acuerdas? Es a sub 0 más b sub 0 sobre 2, o sea, 1 más 2 sobre 2. Y viene a ser el famoso 1,5, ¿sí? Ahora, quiero que veas lo siguiente. Mira, acá vamos a poner un cuadro, ¿sí? El cuadro va a ser así, n, p sub n, y nada más, pues, ¿no? Ah, sí, y el f de p sub n. Ya. Y esto sería todo, la verdad, ¿eh? Esto sería todo. El n, vamos a un momentito, déjame aquí que tengo que colocar bien esto. Inclusive esto un poquito más a la izquierda, creo, para que pueda alcanzar este p sub n. Discúlpeme que estoy dando la espalda, pero necesito acabar esto aquí, ¿sí? Necesito hacerlo bien, ¿sí? Un ratito nomás, yo mismo estoy escribiendo, ahorita ya acabo. P sub n, y ahora. De P sub n, ya. Uno dice, ya, ¿y por qué repite? Ah, es porque, para que alcance el espacio, pues, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? A ver, empezamos con n1, pues sí, empezamos con n1. Uno dice, ya, pues n1. Con n es 1, entonces P sub 1 ya tenemos el valor, que es 1,5. Yo tengo que calcular f de 1,5. F de 1,5, ¿dónde? Aquí. 1,5 a la sexta menos 1,5 menos 1. Tú con tu calculador lo haces y te va a quedar que aquí vale 8,69. O sea, un positivo. Hay que tener bien en claro que este es positivo, ¿sí? Más 8,869. 8,889, ¿sí? Entonces es un positivo. Ahora vamos con el N2. Uno dice, profesora, ¿no faltaba un A sub n y un B sub n? Ya mire, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar esto aquí. ¿Qué cosa? Vamos a colocar... uy, me va a faltar espacio ahí. ¿Cuánto queda? Pues hasta donde llegue, pues. Ya, a ver. El P sub n aquí, el P sub n, que vamos a calcular, ¿sí? ¿Cómo es este negocio? A ver, ya este es 2, ¿no? Ya. P sub n vale 5. Ya, mira, más o menos lo vamos a hacer así, a mano alzada. ¿Cómo era esto aquí? El P sub... acá está el 1, ¿sí? Y acá está el 2. Y acá está el 1,5. Uno dice, ¿cuánto vale el F acá? El F acá vale negativo, ¿sí? El F de 1 vale negativo y el F de 2 vale positivo. Y cuando tú calculas el F de 1,5, te sale un positivo, ¿cierto? Te sale un positivo. O sea que tu nuevo intervalo no puede ser este, porque positivo positivo del teorema de Bolzano no garantiza que haya una raíz acá. Entonces la raíz tiene que estar de negativo a positivo. O sea, aquí va a estar la raíz. Como aquí va a estar la raíz, entonces el siguiente P viene a ser la mitad de esto aquí. O sea, el P sub 2 viene a ser el 1,25. ¿Sí? El 1,25 es el siguiente P. Entonces, cuando haces 1,25 y calculas, ¿sí? Acá debe estar el 1,25, ¿sí? Este sería, ¿quién? Este sería el P sub 1. Y este sería ahora el P sub 2. Ahora, cuando calculas el F de 1,25, acá te sale, mira, sale más 1,56, ¿ah? 1,56. Como es un positivo, entonces dices, ah, ya, como este es positivo, entonces aquí, acá no va a estar la raíz va a estar en negativo a positivo, o sea, aquí, entre 1 y 1,25. O sea que el que sigue, ¿sí? La siguiente raíz sería 1, la semisuma, pues entre 1 y 1,25. ¿Cuánto sería esa semisuma? Sería 1,125, ¿cierto? ¿Qué dices tú? 1,125. 125, que sería él más él, no, ¿ah? Él más este 1, ¿ah? Él más él sobre 2. Aquí hay un P sub 3, que vale 1,125. ¿Estamos? Ahora ese 1,125 lo voy a calcular su valor de f. Su valor de f, ¿sí? El valor de la función aquí sería menos allá.
menos 0.0, tengo aquí yo 0.9, ¿ya? Ya. Como ahora este de aquí es negativo, y este es negativo, entonces entre él y él no va a estar la raíz. La raíz va a estar entre él y él, porque este es negativo y este es positivo. Aquí. O sea, aquí va a estar el P sub 4. Entonces el P sub 4 viene a ser él más él sobre 2. O sea, 1,125 más este de aquí sobre 2. Que no es otra cosa que, a ver, no es otra cosa que 1,1875, ¿sí? Él más él. 1875, ¿sí? ¿Todo bien acá? Ya. Y para este de aquí, tu F va a salir más 0.616. ¿Sí? Y como es más, a ver qué sucede. Ya, para el valor de P sub 4 esto vale más. Y este aquí es menos, o sea, entre él y él va a estar otra vez la raíz, ¿no? O sea, sería él más él sobre 2, ¿sí? O sea, para N5 sería él más él sobre 2, o sea, sería 1. A ver, 15,6, 15,625, ya, 625. Ya, de ser así, acá sería más, vamos a calcular el valor, ¿no? Más 0.233. 233. Ya, como es más, ya, la misma jugada, ¿no? Ya, señores, aquí, solamente para que vayas viendo, siempre el P sub n va a ser el P sub n anterior, más quizás un P sub i, vamos a decirle ya. Un P sub i sobre 2. Perdón, acá. Un tintito. Cada vez que borro sale un montón de tinta. A ver. Es el P anterior, dije. O sea, este de aquí. Ya, más el P sub i. Todo esto sobre 2. ¿Ya? ¿Y quién es este P sub i? Aquí ocurre que este F de P sub n menos 1, ¿sí? Ya sea positivo o negativo, ¿no? Por el F de P sub i, tiene que tener signos diferentes, o sea, él por él tiene que ser negativo. Y además este i viene a ser menor o igual que n menos 2. ¿Sí? Este i tiene que ser menor o igual que n menos 2 y a la vez este i debe ser máximo. Es máximo. O sea, mejor dicho, es el más cercano. O sea, mira, por ejemplo, aquí, o acá ya, este sale negativo. 1,125 y este es positivo, ¿sí? Entonces sería L más L sobre 2. Pero no puede ser L más L. Aquí es negativo y acá es positivo, sí, pero es el más cercano, pues el más cercano acá, ¿no? O sea, es este de aquí. Luego, ahora el que sigue, es este más con este menos de aquí, ¿sí? El más cercano. Y ahora que tenemos este más, sería este más el negativo más cercano. Él no puede ser L, ¿no? O sea, L más L, pero en este punto. 1.125 más 1.1525. O sea, L más L sobre 2 viene a ser el máximo. O sea, para M6 viene a ser L más L sobre 2. Que no es otra cosa que decir. A ver, por acá lo tengo. Dije, L más L sobre 2. Bien, entonces estamos hablando de un 1.14, ¿no? 14,063. Ojo, aquí lo estoy aproximando a 5 cifras, ¿sí? Estoy tomando la decisión de aproximarlo a 5 cifras. Y uno dirá, ¿y por qué lo estás aproximando a 5 cifras? Es por la tolerancia, ¿sí? Por la tolerancia de esa de menos 4, 0.5, es por esa tolerancia que lo estoy haciendo a 5 cifras, ¿sí? Ya con 5 cifras yo diría que ya es suficiente. Ya. Pues no estoy escribiendo tantas cifras y para que los cálculos no sean tan tediosos, ¿no? Entonces aquí tu F de este de aquí sería más 0.061. Allá, como es más, ahora este de aquí se va a sumar al primer negativo que encuentra, que es este, o sea, L más L. O sea, 1.125 más este 1.4. Entonces va a salir 1.13, algo así, ¿no? 1.13 con alguien. ¿Quién más? 1.13,281. ¿Qué te parece? Está simple, ¿no? Y este sería el famoso N5. Ahora calculas tú tu F acá. Ya sería acá un menos 0.019. Y como este es menos, ahora va a tener que buscarse al primer positivo que encuentra. Y este sería el primer positivo.
Ya, entonces sería L más L sobre 2. O sea, para N8 acá tenemos 1. Acá sería 13 y algo más, ¿no? 13,6 sería, ¿no? 13,6,7, tal vez, 6,7,2. Creo que en este caso sí se suma rápido, ¿no? 13,6,7,2, sí. Y cuando tú calculas acá sería un más 0.020. ¿Qué así es? Bueno, eso es lo que sale, ¿no? Ahora para 9. Para 9, ¿cuánto sería para 9? Para 9 sería, a ver, déjame ver. Y acá sería 1.1347. A ver, mira, es que tenemos que hacer la semisuma, pues, ¿no? Como este positivo, acá tiene que sumarse el primer negativo que encuentre, que es este aquí, ¿no? Ese sería L más N. O sea, no siempre vas a hacer la semisuma, porque la fórmula es este, P sub n menos 1 más P sub i, de tal manera que L por L sea negativo, ¿sí? O sea, signos diferentes, y que sea I máximo. O sea, si vas a hacer la semisuma, estás equivocado, ¿ah? Es este más uno anterior, ¿sí? El anterior, tal que este por este sea menor que 0. Esta es por la regla de Bolzano, solamente que aquí es más práctico, sería, ¿no? Entonces tengo 1.1362, y acá pongo 1.13. 13 que 477, ¿sí? 477. Ya estoy haciendo la semisuma aquí, ¿no? Semisuma 477. Y aquí cuando yo opero, acá sale más 0.00004. Ya, la cosa es que es positivo. Y como es positivo, se va a sumar L con el primer negativo que encuentre, que es este aquí. O sea, L más L sobre 2. Entonces, bueno, pues, este no lo tengo. Lo voy a sacar de la tabla que tenía por acá. ¿Ya? Un ratito. Esta tabla debe estar por acá. A ver, ¿dónde tengo esta tabla? Este que lo tengo por acá. Un ratito. ¿Cuál es esta tabla? A ver, esta es la primera tabla. 1.13477. 0.43. Ahora para N10, bueno. Mira, acá está más acá podemos inclusive hasta llegar hasta 11. A ver, para N10 tenemos ¿quién? Para N10 tenemos el 1.13. 13,379. ¿Sí? Haciéndolo, ¿no? Y acá tu F sería menos 0.00, otro 0 más, no, 0.0960. Mira. La como este es negativo, se suma con el primer positivo, o sea, el con el sobre 2, o sea, ya tenemos el mismo 11. O sea, ya para 11 sería 1.13. El más el, sería 3, sería 4,2, ¿no? 4,2,8. No, 4,2,8 sí, ¿no? Ya, sí, 4,2,8. Y en este caso acá tienes un menos, a ver, cuando operas, pues, ¿no? Menos 0.00459. Ya, señores, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Ya, y esta es tu fórmula, sí, esta es tu fórmula. Solamente estoy colocando aquí para que no, para que recuerdes cómo es que viene esta formulita aquí. Esta es tu fórmula, ya. Después de hacer esto, pues lo estoy colocando aquí unos paréntesis. Vamos a decir, y así sucesivamente, porque ya no voy a escribirlo todo, pues, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, falta solamente unos 4 más, ¿sí? O quiere que lo escriba. También se puede escribir, no sé qué tanto tiempo tenemos, pero se puede escribir. A ver. Y así, sucesivamente, hasta... Bueno, casi los tengo todos, ¿ah? Para N 11, 12, 13, 14 ya. Ya, mira, ¿saben qué? Vamos a poner así solamente los datos, ¿sí? Sucesivamente tenemos un P sub 12, o sea, el que sigue, este es el P sub 11 ya. El P sub 12 que tengo acá yo es 1.13452. El P sub 13 no sé por qué estoy copiando esto. Creo que estoy gastando líneas. No. Estoy gastando líneas. Y así solamente, ¿sabes qué? Hasta P sub 15, pues. Ya. El P sub 15, que es el valor que queremos. ¿Sí? Tu valor de P sub 15, ¿sabes cuánto vale? O sea, sí, hacemos este método, ¿no? Sí, hasta ya, P sub 15 vale, según esto aquí lo que tengo, sería 1. A ver, déjame ver. 1, sí. 13,474. Sí, 474. O sea, con sus 5 últimas cifras sería eso de ahí.
¿correcto? Bueno, pues en realidad ya estábamos cerca, ¿no? Porque acá estábamos en 13.428. Al menos las tres primeras cifras decimales sí las tiene. Pero si queremos seguir aumentando más cifras, tenemos que seguir con este tipo de, ¿no? De sucesión. El problema es que esta sucesión es muy lenta convergiendo, sí, es muy lenta. Sí, bastante lenta, diría yo, bastante lenta. Pero bueno, pues es lo que se tiene, pues, ¿no? Es lo que se tiene. Y bien, así, bueno, y esta sería la solución, ¿sí? Fíjense bien este método aquí, sobre todo esto que coloqué paréntesis, ¿sí? Y ahora vamos a hacer por el método de la vela falsa, ¿sí? El método de la vela falsa. Uno dice, a ver, ¿cómo es eso de la vela falsa? A ver, para el método de la vela falsa, vamos a hacer lo siguiente. Regla falsa. A ver, mira. A ver, y escribieron, ya ver, ¿qué escribieron? ¿Qué escribieron? A ver. A ver. Ah, no, no hay escrito. Ya, entonces, ahora para la vela falsa. Un momentito. ¿Qué tiene escrito acá? Este es de otro. Ya, todo bien. Entonces vamos a ir poniendo. Disculpen, ya se solucionó ya el asunto de la asistencia, ¿no? Creo que ya lo puse bien, ¿no? Para que marquen su asistencia y bien, vamos a tomar foto de esta parte de aquí para no ya. Ahora para vela falsa, recuerda que para vela falsa, ¿sí? Teníamos nosotros una especie de, ¿no? De sucesión, pero una recurrencia, es un P sub n, ¿cuánto era? Aquí, recuerda hacer algo de un Bn menos 1, ¿por cuánto? Por F de An menos 1 menos el A sub n por el F de B sub n menos 1, ¿estamos? Y todo esto sobre, vamos a poner aquí, con la velita ahí en la mano, la velita. A ver, F de B sub n menos 1. A ver, un momentito. A ver, acá está, ¿no? Ya. Entonces aquí lo que vamos a tener en cuenta es que tu A sub 0, aquí, así como acá, el A sub 0 vale 1 y el B sub 0 vale 2, ¿sí? A sub 0 vale 1 y el B sub 0 vale 2. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es prácticamente lo siguiente. A ver. Vamos a tener que hacer todo este gráfico también. Ya, pues se hace. Ya, un ratito voy a hacer voy a tener que ponerles, tener que hacer esto. Discúlpenme, tengo que demorar haciendo esto, pero hay que hacerse así, ¿no? A ver, sería algo así como un N aquí, un N. Un N, más o menos acá, ¿ya? Después este N sigue el P sub N, que va a ser más o menos así. ¿Cómo hablando? Después sigue el F de P sub N, que sería este aquí. F de P sub N. Acá viene el P sub N. Acá viene el N. ¿Recuerdas cuando hacíamos bisección? Hacíamos N P sub N, F P sub N, y acá ponemos tanto el A sub N como el B sub N. ¿Sí? Lo hacíamos así, ¿no? Ya. Y acá ya no hacíamos esto, ¿sí? De frente hacíamos el P sub N más 1 en términos del P sub N. Claro, también se puede hacer así, ¿no? Acá teníamos esa opción, ¿no? De simplificar, para no escribir tanto cuadro, ¿no?
Acá vamos a hacerlo con todo el cuadro, pero vamos a hacer quizás tal vez alguna simplificación. Bien, entonces aquí empezamos con el N1 para el método de las reglas falsas, ¿sí? Para el método de las reglas falsas hacemos el N1. Y nos dice, a ver, ¿quién sería el P sub 1? Ya, el P sub 1, si lo voy a colocar así, el P sub 1, aplicando la fórmula, sería, a ver, B sub 0, que sería 2 veces ¿quién? Sería 2 veces F de 1, ¿no? Menos F de 2. Estoy aplicando ahí la formulita sobre F de 1 menos F de 2. Uno dice, ¿ya todo bien acá? Sí. ¿Y esto cuánto sería igual? A ver, pues tú ya sabes cuánto vale F de 1. F de 1 vale menos 1. Y el F de 2 vale 61. Como este vale menos 1, menos 61, todo eso aquí sería 63 entre 62. ¿Sí? ¿Y cuánto vale 63 entre 62? Uno dice, ah, ya, pues, haces tu calculadora y te va a salir 1,1613, ¿sí? 1,01613. Y esto es lo que te sale, ¿quién? El valor de P sub 1, ¿sí? Usando esta formulita. Uno dice, ¿ya todo bien? Sí. Ahora hay que calcular, pues, el F de esto de aquí. Ya, pues, ¿el F quién es? Es el mismo de acá, pues, es tu F. Entonces, operando aquí en 1.016, te va a quedar aquí, te va a quedar menos 0.915. Uno dice, entonces, ¿cómo queda acá el A sub n y el B sub n? A ver, ¿cómo era esto? Este F es negativo. Inicialmente, el F de A sub 0 era negativo, ¿cierto? Y el F aquí es positivo. Negativo o positivo. Como este es negativo, se va a quedar con el positivo, o sea, se va a quedar con este aquí, con el B sub 0. ¿Qué te parece? El B sub 0, ¿cuánto vale? Vale 2. Y aquí te va a quedar ¿quién? Te va a quedar el nuevo que ha salido. ¿Quién es el nuevo? Este aquí, el P sub 1. O sea, acá vale el P sub 1 y acá vale el P sub 0, que vale 2, por cierto, ¿sí? Ya. Y aquí, ¿por qué hay dos líneas? Es que he hecho todo este cálculo para que veas más o menos de dónde viene esto. Pero yo no lo voy a hacer en la siguiente, pues en la siguiente ya no lo voy a hacer. Esto lo he hecho solamente de forma didáctica, nomás para que veas de dónde viene este de aquí. Ahora, esto mismo lo voy a hacer una y otra vez. ¿Cómo? Con este nuevo P sub 1 y con el 2, ¿sí? Aplicas acá tu nuevo P sub n, que viene de esta fórmula, ¿sí? ¿Y cuánto sería acá tu P sub 2? Tu P sub 2 aquí, según lo que yo tengo, vale 1,19. 1,19057, ¿sí? Ahora, cuando aplicas tú tu F acá, tu F aquí sería 0.657. Uno dice, ah, ya, ¿sabes qué? Este es positivo. Cuando es positivo, entonces este ya no cae. El que se conserva es este de aquí, el P sub 1. Sí, por lo que aquí era negativo, ¿no? Negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, ya, como este es positivo, entonces se conserva y este de aquí se reemplaza por el P sub 2. ¿Quién es el P sub 2? Este de aquí, pues. Uno dice, profesor, ¿por qué no pone todo el P sub 1 y el P sub 2? Es que se escribe mucho, pues, ¿no? Y aquí, creo que aquí es más simple de verlo. El P sub 1 ya sabemos que vale este de aquí, está aquí, el P sub 2 viene acá. ¿Sí? Ahora uno dice, ¿y el para N3? Para N3, ¿no? A ver. Para N3 tengo 1 punto, claro, operando, pues, haciendo esta fórmula. Esta es la fórmula que es más difícil, digamos así. O trabajosa, ¿no? Depende, pues, tu calculadora que tengas. Si tú tu calculadora la puedes programar bien bonito, esto aquí simplemente es hacer un clic nomás. Haces un enter nomás, ¿no? Ok, y ya sale. Pero si no lo sabes hacer así, lo haces paso por paso, entonces paso por paso te vas a demorar un montón, pues, ¿no? Ahí ustedes también tienen que tener cierta, digamos así, no solamente familiaridad con las calculadoras, sino también tienen que usar una calculadora que sea bastante amigable, ¿no? Porque si vas a usar una calculadora en la cual tú no tienes esa, o sea, no tienes esa rapidez para hacerlo, esto aquí va a demorar mucho, ¿sí? Bien, como tengo negativo acá, entonces cuando es negativo, ¿qué pasa cuando es negativo? ¿Quién se cae? Se cae el de la derecha, ¿no? Entonces este P sub 2 queda acá, y esta acá se convierte en P sub 3, ¿sí? En P sub 3, ya. Ahora aquí, 4. O sea, con este P sub 3 y con este P sub 2, ¿sí? Haces el nuevo F acá, ¿sí? Es por eso que necesito esto de aquí. ¿Quién es quién? Con él y él, hacer... Es que este es mi nuevo A y mi nuevo B, ¿no? O sea, con él y él, obtengo este valor de acá. Entonces, este valor de acá sería 1.13... Sería 1.13253. No, 253 ya no. 1.13481. Uno dice, ¿ya todo bien? Sí. Y cuando tengo 4.81, y ahí digo, ya pues, así sucesivamente, ¿no? Aquí entonces yo ya lo corto nomás, ¿sí?
Yo sé más o menos que acá sigue el procedimiento, pues decimos, ¿no? Y así sucesivamente vas a obtener después para 5, vas a obtener, vamos a poner y así sucesivamente, ¿no? Sucesivamente, o sea, siguiendo la secuencia, pues, ¿no? Sucesivamente, tienes para N4, y después N4 tienes para N5, que vale 1 punto. Acá que he escrito yo, he escrito mal, creo. Acá me he equivocado, me faltó una línea. Sí, disculpe, acá me he equivocado horriblemente. Ya, acá me he equivocado horriblemente. No, acá me faltan. Es que, bueno, pues ¿cómo se dice? Me falló la vista, porque lo estoy leyendo de acá, está muy chico. Voy a leer un poco más, pero igualito me falló. Ya este sí está bien. Entonces este viene a ser P3, P2. Ya. Aquí vamos a hacer una más. Ya. Y para N4 tengo a bien 1.13. 13253. Para el 13253 justo tengo acá que este es menos 0.022. ¿Sí? Esto es lo que obtengo. Interesante. Y por este motivo, aquí baja el de acá otra vez, ¿no? P2. Como es negativo, sigue bajando este. Pues acá se convierte en P4. Y ahora lo mismo aquí. Esto sería más o menos así. Aquí. Y digo, y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora sí va. Y así sucesivamente. Entonces, para N5, vamos a tratar de terminar esto. Pues. Un ratito, N5, 6, 7, a ver. Ya, eso es todo. Entonces, para el 6, ya, para 5 te dije que iba a tener 1.13481. Ya, entonces para N6, fíjate, para N6 tengo lo siguiente. Tengo 1.13, ¿sí? 1.13472. 1.13472. Y acá voy a añadir ya, antes de hacerlo, voy a añadir un poco, voy a añadir unos dígitos más, el 3646. O sea, no lo voy a redondear, lo voy a dejar así como está, para que veas que después con para N7, si le dejo todo esto aquí, para N7 voy a obtener el 1.13. 1.13472 también, pero en este caso tengo 4138, ¿sí? 4138. Bien. Como vamos a redondear a 5 cifras en este caso, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Que estas 5 últimas cifras de acá se repiten con estas, ¿sí? Se están repitiendo con estas. Entonces, ya cuando repite las últimas 5 cifras, entonces ahí nomás para, ¿sí? Ahí nomás para. Es lo que se llama, ¿no? La condición de parada, ¿sí? Condición de parada. De parada. ¿Qué es la condición de parada? La condición de parada es simple, ¿sí? Te dice que el P sub n más 1, si el P sub n más 1, o mejor dicho, el P sub n, ¿ya? P sub n menos el anterior, que es el P sub n menos 1. Si aquí, esto aquí es menor que la tolerancia, ¿sí? Tolerancia. Entonces, ahí para, ¿sí? Ahí paró. Esto se llama condición de parada. Cuando n menos l es menor que la tolerancia. Y en ese momento, en el momento que para, entonces decimos aquí, por tanto, la raíz, ¿quién es la raíz? La raíz es 1.13472, ¿sí? No, pero 472 es lo que tenemos acá. Y ahí sería todo. Ya. Sí, ¿no? 1.472, acá aparece. Ya. Ahora, alguien hasta aquí ya acaba, ¿no? La solución, pues métame la parsa. Y claro, ya yo voy a preguntar por ustedes, aunque ustedes ya seguro se dieron cuenta. ¿Por qué acá es diferente que esto? ¿Por qué acá es diferente que esto? Alguien me preguntará, ¿no? ¿Por qué esos son diferentes? A ver. Aquí es porque acá tenemos un n específico
para que esta diferencia, ¿sí? del P sub 15 con la solución sea menor que 0,5 por 10 a la menos 4, ¿sí? Por ejemplo, si ya sabemos que esta es la raíz 0,13472 y esto es lo que estamos obteniendo, si tú ves que el menos el, ¿cuánto sería? Sería 0.0002, que es menor que esta tolerancia. Sí, es menor que esa tolerancia. Como es menor que esa tolerancia, entonces tu n, que hemos calculado, ¿es cierto? Sí. Este es el valor del n. ¿Sí? O sea, no hay ninguna... Pero, como les digo, ¿no? Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en realidad, que la tolerancia sea 0,5 por eso de menos 4, en realidad no me garantiza técnicamente 5 cifras, sino 4 cifras, ¿no? Bueno, esos son detalles que a veces aparecen en esto aquí. Tú solamente haz nomás como te dice el método, porque este método, en realidad, está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice que la tolerancia es de 0,5 por 10 a la menos 4, ¿sí? Y cumple, sí, porque esta es la solución. El menos 0 una vez más, ¿sí? La resta es menor que esto, sí, y esa es la tolerancia, todo bien. Ahora, aquí la tolerancia se calcula, la condición de parada es diferente. Es que P sub n menos Pn menos 1 es menor que la tolerancia. Es por eso que aquí nomás muere y no hay más que hacer, pues. ¿Sí? No hay más que hacer. Entonces, esta sería la condición de parada, en este caso, para el método de la vela falsa. En sí, para la vela falsa, tú no puedes calcular un n, ¿sí? No existe una fórmula para el n, como sí ocurre acá. Acá simplemente tienes que hacer el método hasta la condición de parada. O sea, cuando el menos el sea menor que la tolerancia, entonces ahí ya yo hago el pare, ¿sí? O sea, ahí digo, ya, esta es la condición de parada, aquí dejo de seguir iterando, ¿no? O sea, hasta N7 nada más llegamos. Técnicamente solamente llegamos hasta N7, porque aquí ya se satisface la condición de parada, ¿sí? Y eso sería todo, pues. Disculpen, chicos, que me haya demorado haciendo esto, pero es que esto queda demora, pues. Demora de explicar estas cosas, ¿sí? Ya, a ver, después de esto, aquí ya creo que ya se ve cómo es el método de la vela falsa, ¿sí? Y comparándolo con el método de la disección. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar con la teoría, pues, ¿sí? A ver, continuamos con la teoría. O sea, vamos a hacer ahora el método del punto fijo. Bueno, yo les voy a decir la verdad, ¿no? Algunos profesores hacen primero el método de Newton y después hacen el método de punto fijo. Yo más bien hago primero el método de punto fijo y después hago el método de Newton. ¿Por qué? Porque para mí el método de Newton es un caso particular del método del punto fijo. Sin embargo, para otras personas es mucho más rápido entender el método de Newton. Bueno, pues ahí hay todo un dilema, ¿no? Y es por eso que muchos libros lo hacen diferente. Pues cada libro tiene su propia notación, cada libro tiene su propia forma de identificar, ¿no? La tolerancia, ¿no? Pero lo que sí se mantiene constante, digamos así, es el método en sí. O sea, la idea del método, eso sí es lo mismo. Pero cada quien lo explica diferente. Por ejemplo, hay algunos que hacen el método de la vela falsa después. Es más, después del método de la vela falsa existe otro método que se llama método de la vela falsa modificada, ¿sí? O falsa posición modificado, pero ese no lo voy a hacer yo. No lo voy a hacer simplemente porque, no sé, no lo veo interesante yo, la verdad. Pero, o sea, de que existe el método de vela falsa modificado, sí. Si ustedes quieren pueden leerlo en la bibliografía que les he enviado, pero como le digo, yo ya no lo voy a hacer. Yo voy a avanzar ahora directo al método de punto fijo. Y el método de punto fijo sí me parece muy interesante, ¿sí? Entonces vamos a borrar. Ya le tomé foto, ya les envié, ¿no? Déjame ver, no va a ser que les envié a otro lado. No, sí, ahí está. Entonces ahora vamos a borrar esto. Borramos esto y vemos aquí. A ver, vamos al elemento del punto fijo. Un momentito. Ya estoy llegando al elemento del punto fijo. Ese creo que es el más largo de todos, ¿ah?
Y así, 2.3, ya. Método del punto fijo. Del punto fijo. Ya. Y dice así. A ver, definición, sea una contracción, esto de aquí. Y ejemplos, después dice que X es punto fijo de una aplicación, ejemplos. Sí, pues vamos a definir lo que es una contracción y sí, y lo que es el punto fijo, ¿sí? Entonces vamos con la definición. Vamos a hacer lo siguiente, definición. Ahí así, definición. A ver, empezamos. Se dice que una aplicación, o sea, T que va de un espacio E, este puede ser un intervalo en realidad, ¿eh? E que va de E a E es una contracción, o es contracción, ¿sí? Contracción. Sí, existe, y acá vamos a poner, existe una constante, existe constante K menor que 1, K mayor que 0 menor que 1, ¿sí? K mayor que 0 menor que 1, tal que 2 puntos, acá colocamos así, que tu T de X menos T sub I va a ser menor o igual que K veces X menos Y. Esto sería para todo XY que pertenece al intervalo E, pues sí. Al intervalo E. Sí, acá nos dice que K es mayor o igual que 0. Ya puede ser mayor o igual que 0, aunque K igual a 0 la verdad no ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, esa es la definición. TX es función continua. Sí. Ah, ya. Una cuestión matemática es que si T es continua, perdón, si T es contracción, entonces se demuestra que este T es continuo. O sea, si una función es contracción, entonces es una función continua. Ahora lo contrario no ocurre, ¿ah? No ves a pensar que toda continua es una contracción, ¿no? Las contracciones son funciones muy específicas, ¿sí? Son funciones muy específicas. Y por eso vamos a poner algunos ejemplos, pues sí, algunos ejemplitos que tengo acá yo ya reservados. Ejemplos, a ver. El primer ejemplo va a ser este de aquí. Acá en rojo, en negro. Ejemplos. A ver, ya, ejemplitos y con negrito. A ver, T sub X igual a... Nos pone que T sub X sea un cuarto de X cuadrado, ¿sí? Un cuarto de X cuadrado. Uno dice, ya una función cuadrática, sí. Un cuarto de X cuadrado. Y aquí tu intervalo E, ¿sí? Viene a ser el intervalo 0, 1. A ver. A ver, ¿será que es contracción o no? Uno tiene que decir allá, pues vamos a comprobarlo. A ver, vamos a comprobarlo. Entonces sería T sub X menos T sub Y. ¿Cómo lo comprobamos? Dividimos esto entre X menos Y. ¿A cuánto sería igual a esto? Si quiere le puedes poner una vez ya su valor absoluto. Ya, pero ¿cuánto sería T sub X menos T sub Y entre X menos Y? Como es un cuarto de X cuadrado menos un cuarto de Y cuadrado, entonces tú ya sabes, pues esto viene a ser X más Y sobre 2. Pues. Pero X más Y sobre 4, ¿no? Y ahí, si es X más Y sobre 4, el X y el Y, al pertenecer de 0 a 1, lo máximo que puede tomar es 1 más 1. O sea, esto sería menor o igual que un medio, ¿cierto? Menor igual que un medio. Y como es menor que un medio, entonces es menor que 1. Pues. Y entonces, la constante K, sí tiene la constante K. Sería este de aquí. K igual a un medio. ¿Entiendes? ¿Sí? La constante K viene a ser un medio. O sea, sí es una contracción. ¿Correcto? Ya, será la única. A ver, por ahí debe haber otra, ¿no? De tantas cosas que uno ve a veces. A ver, vamos a poner esta de aquí. ¿Verdad? T sub X igual a ver, este de acá. Ahí de X cuadrado más 1. ¿Será? Y acá ponemos que tu intervalo E ya no sería un intervalo así cerradito, ¿no? O sea, pero infinito, sino vamos a poner el 0 hasta infinito. A ver. ¿Qué te parece si es un intervalo grandote? Pues? A ver,
Bueno, aunque esto aquí no es muy común en los métodos numéricos, ¿sabes? Porque en los métodos numéricos siempre usamos, ¿qué cosa? Usamos intervalos finitos donde calcular una solución, por eso, pero este sería algo más matemático, o sea, vamos a ver si esto es contracción o no, independientemente si sea un intervalo finito o no infinito, ¿sí? Y a ver, aquí la misma jugada, vamos a poner un poquito más para que alcance, ya t sub x menos t sub i sobre x menos y. Uno dice, ya, pues, acá como ustedes son expertos en esta situación, ustedes van a colocar esto de forma, a ver, de forma normal. A ver, ¿cuánto sería raíz de x cuadrado más 1? A ver, esto sería raíz de x cuadrado más 1 menos raíz de x cuadrado más 1 ¿sobre cuánto? Ah, sobre x menos y. Bueno, pues eso ya está, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues, ya, pues vamos a multiplicar por su conjugado, ¿no? Multiplicamos por su conjugado, y acá te queda raíz de x cuadrado más 1 más raíz de y cuadrado más 1, tanto arriba como para abajo, pues no, a ver qué sale, pues, ¿no? Igualito. Ya un poquito más rápido, x cuadrado más 1 aquí, más raíz de y cuadrado más 1. Ya. Lo que sale acá, con él sería, se cancela, diferencia de cuadrados, x cuadrado menos y cuadrado, entonces finalmente esto parece que sale x más y, sale raíz de x cuadrado más y cuadrado. Más 1. Y a ver, acá lo único curioso es que si x, este de aquí siempre va a ser menor o igual que 1, ¿sí? Esto aquí siempre va a ser menor, perdón, esto siempre va a ser menor que 1. Pero el problema es que esto debería ser menor o igual que una constante que sea menor que 1. Y aquí más bien yo tengo que esto es menor que 1. O sea, técnicamente aquí, yo tengo que esto es menor que 1. Esto es un ejemplo matemático. Sin embargo, no tengo yo, ¿sí? No estoy obteniendo de que esto sea menor o igual que una constante menor que 1. De hecho, que esta sucesión, ¿sí? Esta sucesión tiene límites, ¿sí? Vamos a poner que esto aquí, si x, y tiene infinito, entonces, a ver, todo este de aquí que llamarle, pues, ¿qué depende si esto llamamos L? Entonces, este L de aquí tiende a 0, pues, no, tiende a 1. Como este L tiende a 1, entonces, podemos decir que aquí, por tanto, no es contracción, ¿sí? No es contracción, ya. Es que para que sea contracción, esto tiene que ser menor o igual que una constante que sea menor que 1, como en este caso un medio. Pero este nunca va a ser menor o igual que una constante, ¿sí? Porque acá el límite vale 1. O sea, se va a acercar a 1 tanto como quiera. Pues. Si esto es una explicación más matemática, lo he colocado simplemente como para que tengas un ejemplo de, digamos así, una parte matemática de cómo suceden estas cosas, ¿sí? Ya. Ahora, creo que con esto, por ahí creo que tengo uno más, ¿sí? T sub x, a ver. ¿Alguien más aparte de esto podríamos decir que sea coseno? Perdón, la función seno. La función seno es una contracción. La función seno sería una contracción, depende, pues, ¿no? Y la función coseno también depende, ¿no? Sí, pues, depende. Ya. Ya sabes que con estos ejemplos nomás, ¿ya? Vamos a pasar con otra definición. ¿Ya? Otra definición. La siguiente definición es la siguiente. A ver. Se dice, ¿sí? Decimos, definición. Ya vamos a colocar otra vez aquí definición para no hacernos problemas, ¿no? Definición. Decimos aquí, X es, y vamos a decir punto fijo, acá vamos a poner con otro color. X es punto fijo.
punto fijo de t. T sub x sí. Así que, si t sub x, bueno, no de t sub x, no, vamos a poner el t que va de e hacia e, pues, ¿sí? Ya, de esta función sí, t sub x es igual a x. Así nomás es. La definición parece que eso sería todo, ¿no? Punto fijo. Sí, pues, ya, si t sub x vale x, eso sería punto fijo. Y si quieres acá podemos poner algún ejemplo, pues, ¿no? Ya, a ver, un ratito vamos a hacer esto. Ejemplos, ¿sí? A ver, vamos a hacer ejemplos. A ver, vamos a borrar esto de aquí. A ver. Bueno, chicos, yo el año pasado me puse a hacer varias demostraciones con punto fijo. Y lo que pasaba, yo les voy a decir directamente a ustedes, lo que pasaba es que el alumno que está entrenado en ingeniería, cuando ve demostraciones muy abstractas, se pierde rápido, ¿ah? Y sin embargo, es que acá el curso se llama así, métodos numéricos, ¿sí? Bueno, esto te voy a explicar de ahora para que vayan entendiendo, métodos numéricos. Y también hay un curso que se llama, esto para que lo entiendas, ¿ya? Análisis numérico, ¿ya? A veces, como el papel aguanta todo, ¿sí? A los métodos numéricos le llaman análisis numérico, pero no. El análisis numérico es un curso más fuerte que métodos numéricos, porque el análisis numérico te da la demostración matemática completa y certera, o sea, sin cabo suelto, del por qué los métodos numéricos funcionan, ¿sí? Sin embargo, nosotros solamente vamos a hacer métodos numéricos, o sea, vamos a aprender, ¿sí?, los métodos numéricos, pero no vamos a explicar al detalle por qué es que funcionan exactamente con... No, hay muchas cosas que no vamos a hacer, ¿sí? Por eso que aquí yo les digo, ¿no? Usualmente nosotros de los libros ya clásicos como el Burdeen, el Atkinson, solo hacemos un 30 a 40% nomás, ¿sí? Nos centramos más en la parte de los cálculos, que es lo que el ingeniero, ¿sí? Que ustedes son, ¿no? Ustedes de ingeniería, que es lo que el ingeniero necesita, ¿sí? Entonces, cuando dice análisis numérico, yo le digo, ¿no? Que hay muchos libros que se llaman análisis numérico, y sí, y si realmente hacen todas las demostraciones, ¿no? Ya, como dice, se han ganado el derecho de llamarse análisis numérico. Pero nosotros, nuestro curso no es análisis numérico. Nuestro curso es métodos numéricos. Así que no vamos a hacer tantas demostraciones, porque la verdad vamos a perder un poco el tiempo con las demostraciones. Pero sí, vamos a explicar lo que sucede, pero no vamos a hacer el detalle completo, ¿sí? Y es mejor para ustedes también, ¿no? Porque de esa forma no se, como dicen, ¿no? Como dicen ustedes, no vuelan, ¿no? Yo el año pasado me puse a hacer algunas demostraciones y creo que, bueno, como fue la primera vez que dicté el curso, yo lo hacía como el libro de análisis numérico, lo hacía. Y después creo que los chicos tal vez entendía solamente el 30% que estaba bien atento, ¿no? O el 20%, ¿no? Y es por eso que a veces digo, no, vamos a hacer solamente más métodos numéricos y las demostraciones vamos a hacer solamente las que salen fácil, ¿no? Porque aquí, imagínate, hay bastantes cosas, ¿ah? Solo esa aclaración nomás que lo tengas en cuenta, ¿sí? Bien, y este capítulo de punto fijo hay muchas demostraciones, ¿ah? Por ejemplo, primero con la definición vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Para que no estemos... ya está mismo. Primero vamos a ver esto del ejemplo, ¿sí? Dice ya ejemplo. Ejemplo 1, ya. 1. Y acá vamos a poner t sub x. El t sub x igual a x más 2 sobre x. Bueno, así sería. Ya. Y todo esto por un medio. Bueno, x más 2 sobre x por un medio. Y aquí tenemos que, según esto decimos que el punto fijo, ¿sí? Acá decimos, el punto fijo es ¿quién? Para poder hallar el punto fijo tienes que resolver una ecuación. Tienes que igualar esto a x, ¿no? X más 2 sobre x por un medio igual a x. O sea, acá sería, esto pasaría a 2x, restas acá, 2 sobre x igual a x. Entonces, x sería al cuadrado 2. O sea, x igual a raíz de 2 es punto fijo. ¿Sí? Entonces, el punto fijo sería raíz de 2. Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Alguien dirá, pero sabes, no puede ser negativo? Sí, pero usualmente siempre trabajamos en positivos. O sea, los intervalos que hacemos siempre estamos en positivos. ¿Sí? Usualmente, ¿sí? Pero sí, técnicamente podría ser negativo también. Bien.
Además nos dice que es el único punto fijo. Un punto fijo en este caso, podríamos decir. Ya, la segunda. Ya, este segundo ejemplo sí es un ejemplo de tipo de demostración. ¿Sí? Del tipo de demostración, pero esto es una demostración simple, ¿no? Mira lo que decimos. Sea T una función que va de 0 a 1 hacia el intervalo 0 a 1, ¿sí? O sea, te viene a ser el dominio y te viene a ser la imagen, ¿sí? Bueno, un conjunto de llegadas, ¿sí? Si tenemos una función T, y si esta función es continua, entonces decimos que T sub X tiene un punto fijo. O sea, aquí garantizo que existe un punto fijo. ¿Sí? Aquí garantizo que existe un punto fijo. Uno dirá, ¿por qué? Porque es que se garantiza que, que cualquier función de este tipo, que va de 0 a 1 hacia 0 a 1, porque es que tiene un punto fijo. A ver, ¿cuál sería la demostración acá? Bueno, una demostración sencilla, ¿no? No vamos a hacer una demostración esa de 2 páginas, ¿no? A esa me refiero a las demostraciones que no vamos a hacer, ¿no? Las que no va a hacer perder tiempo. En cambio, esta aquí sí es una demostración bastante rápida. A ver. Bien, lo que vamos a hacer aquí es trabajar con la función t sub x, ¿sí? Sea, vamos a poner así, f de x, vamos a poner ya, que sea t sub x menos x. Ya, según esto aquí tenemos que f de 0, ¿sí? Según esto, dime, ¿cuánto vale f de 0? F de 0 aquí sería t sub 0. ¿Y cuánto es t sub 0? T sub 0, como este es el intervalo, sería, vamos a poner mayor o igual a 0. ¿Y ahora qué pasa con el f1? El f1, según esto, sería t sub 1 menos 1. Pero ¿sabes qué pasa con el t sub 1 menos 1? Que el t sub 1, al estar en este intervalo, es menor o igual que 1. O sea, esto sería menor o igual que 1. Perdón, menor o igual que 0. Menos 1, menor o igual que 0. Entonces, como este es mayor o igual que 0 y este es menor que 0, por el teorema de Bolzano, ¿sí? Por el teorema de Bolzano, ya. Como este f, como el t es continua, si a este t sub x le quitas x, esto también es continua, ¿sí? ¿Sí? También es continua. Esta función también es continua. Entonces, por el teorema de Bolzano, hemos dicho eso del 0 que aparece de un positivo a un negativo, o de un negativo a un positivo, entonces existe x tal que f de x vale 0. Pues. Entonces, según esto, como f de x vale 0, entonces t sub x vale x. Y si t sub x vale x, entonces x es punto fijo, pues, y ya ni nada más que decir, pues, ¿sí? O sea, aquí acaba la demostración. Pues es una demostración de 2 líneas, ¿no? Bueno, 3 líneas, 2 líneas, ya como tú lo quieras ver, pues, ¿no? Bien. Por eso se llama un ejemplo, pues, ¿sí? O sea que toda función t que sea continua de 0 a 1 a 0 a 1, entonces tiene punto fijo, por supuesto. ¿Por qué? Por el teorema de Bolzano, nada más. Bien, ahora vamos a hacer algo. Ya, el teorema de punto fijo de Banach, sí. Esto aquí, a veces, esto vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Teorema de Banach. Bueno, Banach tiene varios teoremas. Es más, Banach es un matemático a carta cabal, o sea, Banach en la historia fue un matemático que, así, matemático nomás, no era físico, no era otra cosa, era solo matemático. Y sí, él estudiaba una cosa que se llama los espacios métricos. Pero espacios métricos son cosas que no se hacen mucho en ingeniería. Así que, aunque aquí déjame decirte que en métodos numéricos sí hacemos muchas cosas interesantes, ¿ah? Que tienen que ver con el análisis, pero siempre lo usamos desde el punto de vista del cálculo. Pues, o sea, nosotros no vamos a hacer grandes cosas, no vamos a hacer grandes demostraciones, ¿sí? Solo vamos a hacer grandes cálculos, o sí vamos a hacer. Bueno, el teorema de Banach es un teorema muy matemático y dice lo siguiente, a ver. Teorema de punto fijo de Banach. Ya. Este era t continuo, ¿no? Ya. No, acá simplemente decimos que. Ya, el teorema de punto fijo de Banach dice lo siguiente: que si t es una contracción, ¿sí? Si tenemos un t que va de E a E, ¿sí? Es una contracción. Claro, ya en la definición ya hemos dicho que es una contracción, ¿sí? Es una contracción y además. A ver, todo grabando, ¿no? Es una contracción y además. Y E es un intervalo cerrado, ¿sí? Puedo poner así: E es intervalo cerrado.
¿sí? Es necesario que ese sea un intervalo cerrado, ¿sí? Si fuera abierto como quién, como este de acá, este es un intervalo abierto, ¿sí? No, tiene que ser un intervalo cerrado. A ver, si este es un intervalo cerrado, entonces T, mira, entonces T posee, este es el teorema, ¿sí? T posee exactamente, ¿sí? Exactamente un punto fijo. O sea, existe un punto fijo y solamente uno, ¿sí? Eso es lo que dice el teorema de Banda. Es un teorema matemático que yo el año pasado, como le dije, hice una demostración y todo eso. No, este año no. Nada de demostraciones, ¿no? Esas cosas matemáticas, no. Vamos a hacer cosas al ingeniero, o sea, ya. El teorema, el ingeniero lo que hace es ver el teorema y decir, ah, ya, se entiende si tenemos una contracción va a tener punto fijo, ya. Entonces, el teorema matemático se entiende así. Ahora la demostración es una cosa un poco más complicada. Entonces, la demostración ya la vamos a dejar y vamos a ver más bien cómo es que se hace esto. Pues, o sea, no, ¿cómo es que vamos a aplicar esto aquí? ¿No? Porque el teorema está ahí ya, el teorema ya fue demostrado, ¿sí? Ya, y este teorema no viene solo, viene con otro teorema, o sea, su primo, ¿sí? Su primo del teorema. Otro teorema, este teorema creo que no tiene nombre, lo voy a ver. Después de este teorema viene otro teorema, a eso me refiero. Un teorema más bonito. ¿Ya? Bueno, este teorema no tiene nombre, pero no importa. Dice así. Escucha, mira. Bueno, el teorema que voy a colocar es un teorema mucho más importante, así que voy a colocarlo todo así en letra negra, ¿ya? Teorema, dice así. Sea G. Ya cuando decir que es un intervalo cerrado, ya de frente coloco de un A, B, que vaya a un A, B. ¿Ya? Fíjate, ¿eh? De un A, B a un B. Y además, en este caso ya no te voy a decir que sea contracción, porque contracción implicaba continuidad, ¿sí? Contracción implicaba continuidad, ¿ya? O sea, una cosa muy general. Y es que los matemáticos muchas veces, cuando definen estas cosas, siempre trabajan con las cosas más generales posibles. Y está bien, ¿ah? Está bien trabajar siempre con las cosas más generales posibles. Pero a veces pero lo que pasa es que la contracción es muy vaga. O sea, me refiero a que contracción puede ser cualquier cosa, o sea, y nosotros los ingenieros siempre trabajamos con cosas más simples, o sea, por ejemplo, las funciones que trabajamos, polinomios, exponenciales, ¿sí? Son funciones continuas, es por eso que nosotros trabajamos siempre, o sea, contracción tiene un espectro muy grande, o sea, hay muchas cosas que son contracciones y que ni siquiera son diferenciables, ¿sí? Bueno, es una cosa matemática que yo les digo, pero vamos a este hecho, ¿sí? Vamos a trabajar con una contracción especial. Bueno, acá ni siquiera es contracción, solamente voy a pedir que este G es diferenciable, ¿sí? Solo voy a pedir que sea diferenciable. Es diferenciable, ¿sí? Diferenciable, ¿sí? Donde con G' de X, el G' de X aquí sea menor o igual que un K. Y este K es menor que 1, ¿sí? O sea, parecido a lo que es una contracción. La contracción es T sub X menos T sub Y menor o igual que K por X menos Y. Entonces acá simplemente voy a colocar que esto sea menor que 1. Y después que esto sea, y esto sería ¿para quién? Para todo X que pertenece al intervalo, pues, el intervalo con B. Si la situación está así, ¿sí? Esto es algo, digamos así, algo muy particular con respecto a una contracción. Señores, yo no quiero estar hablando como trabalengua, porque repito que se enredan, no sé, y si ustedes no tienen mucha experiencia hablando de estas cosas, peor todavía, ¿no? Vamos a hacerlo, solamente tienes que entender aquí que esta es una función que prima de x menor que k menor que 1, porque tú entiendes lo que es una derivada. Y si tienes esto de aquí para x, b, entonces va a ocurrir lo mismo que ocurre acá. Dice, según esto entonces, g de x posee un único punto fijo, o posee exactamente un punto fijo. Y este sí lo coloco así porque este es el teorema que sí vamos a usar. Ahora, alguien dirá, ¿cómo se demuestra este teorema? Es casi obvio que este teorema viene a ser un colorario de este de aquí, ¿sí? O sea, para hacer este teorema, primero,
se hace el teorema de Banach, ¿sí? O sea, a partir del teorema de Banach puedes demostrar este de aquí, ¿sí? Es por eso que en la teoría primero hacemos teorema de Banach. Yo el año pasado hacía esta demostración y hacía esto aquí. Ahora ya no las voy a hacer porque me di cuenta que no era necesario, ¿sí? Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Vamos a los ejemplos ya, pues. Vamos a los ejemplos ya. ¿Sí? Ejemplos. Vamos a los ejemplos y tenemos el siguiente ejemplo. Uy, ¿cómo es esto? Sí, ¿no? Ya. Por ejemplo, uno dice, a ver, ¿te acuerdas de este ejemplo de acá, el t sub x, que era cuánto? Un ejemplo, ¿cuánto era? ¿Un medio de quién? De x más 2 sobre x. ¿Sí? Ya. Si tú demuestras que es contracción, ya tienes la condición que sea exactamente un punto fijo, ¿sí? Pero para demostrar que es contracción vas a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y a veces es un poco tedioso. Ahora, no necesariamente tienes que demostrar que es contracción, basta con que haya su derivada nomás, ¿sí? Basta con que haya su derivada. O sea, entonces, acá, ¿qué es lo que voy a decir? Tengo que ya su derivada. ¿Quién es su derivada? T' de x. ¿Cuánto vale la derivada T' de x? Y en valor absoluto, por cierto. En valor absoluto, T' de x. Si derivo esto aquí, te queda qué cosa? Sería un medio, ¿sí? Un medio menos cuánto. Más 1 sobre x, que si deriva sería menos 1 entre x cuadrado. ¿Estamos? Ya. Ahora dime tú. Ah, acá falta algo. Falta algo, creo. Espérate. A ver. Sí, acá falta un intervalo. Acá vamos a hacer un intervalo, no sé, pues a ver, el intervalo A, B. El intervalo E, vamos a hacer que sea el intervalo a partir del 1, ¿ya? El 1 para arriba, ¿ya? ¿Por qué digo el 1 para arriba? Porque si x vale 1, acá sería menos un medio. Pero a medida que el x aumenta, puede ser que esto sea, ¿qué cosa? Raíz de 2. Y aquí la derivada sería 0. Y si sigue aumentando, acá sería ¿cuánto? Sería 4. La cosa es que esto aquí siempre va a ser menor o igual que un medio. ¿Sí? Este siempre va a ser menor o igual que un medio, ¿cierto? Y menor que 1. ¿Por qué este es menor o igual que un medio? Porque tu x es mayor o igual que 1. Entonces acá tú, como necesitas para hacer este teorema, necesitas un b, o sea, un intervalo cerrado, puedes ponerle, no sé, pues un 2, ¿sí? Puedes ponerle hasta un 2, ¿sí? Solamente que aquí hay un problemita. Tiene que ir del 1.2 al 1.2. Bueno, ya tenemos esta derivada menor igual que un medio, que es menor que 1. Ya viene este otro de aquí. Ya, pues sale, creo, ¿ah? Sí, sí sale. Sí, sí sale, creo. A ver, espérate un ratito, déjame ver. Ay, caramba. Ah, esto creo que no lo tengo, un momentito. A ver, lo tengo resuelto acá. Ay, chicos. Sí, aquí el problema está en que, si bien es cierto acá el t' de x es menor que un medio y menor que 1, ya tengo garantizada esta condición, todavía falta demostrar esta aquí, que va de una B a una B. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que decir es lo siguiente, a ver, dime tú. Espérese. Aquí está verde. Chicos, un ratito nada más, tengo que hacer algo. Ya, sí está bien. Ay, miren. Si x, ya miren, lo que voy a hacer es algo. Ya, si x es mayor o igual que 1, entonces vamos a decir que x menos 1 al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Ya? Aunque eso sería para cualquier x, la verdad. Pero vamos a dejarlo ahí. Si x menos 1 al cuadrado es mayor que 0, entonces acá tenemos que... ya vamos a hacerlo hacia la izquierda. ¿Sí? Esto sería x cuadrado
más 1 mayor o igual que 2x. Ya, si x cuadrado más 1 es mayor o igual que 2x, o podemos ponerlo así, ya. Ya sé que es mayor que 0, pero vamos a poner inclusive un poco más exagerado. Vamos a poner que sea mayor o igual que menos 1. Uno dice, mayor o igual que un negativo, sí, es mayor que un negativo, está mayor que un negativo. Entonces, ¿con qué objetivo lo hago? Para decir que x cuadrado más 2 es mayor o igual que 2x. Y si x cuadrado más 2 es mayor o igual que 2x, entonces según esto, tengo que, cuando divido el x acá, o cuando divido el 2x, acá sería x un medio de x más 2 sobre x. ¿Y cuánto sería esto aquí? Según esto acá, lo que veo es mayor o igual que 1. O sea que esta función, ¿sí? El valor de f de x, perdón, el valor de g de x es mayor o igual que 1. O sea, está por este lado pertenece a ese intervalo, ¿sí? A ver, ponemos así, g de x, que viene a ser este de aquí. Bueno, acá ponemos entonces, es mayor o igual que, ya, mayor o igual que 1. Ya chicos, ahí voy a tomar foto ahí, ¿sí? Eso es el punto fijo. Vamos a tomar foto, uy, ya 5:20, ¿no? Ya. Borramos esto aquí. Claro. ¿Y si x es menor o igual que 2? Entonces vamos a tener lo siguiente, que x cuadrado, a ver, un momentito. Sí, si x es menor que 2, vamos a obtener esto de aquí, que x menos 2, bueno, técnicamente es, como x es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2, ¿cierto? Entonces, por cierto, este x de aquí, yo le he pasado a dividir. ¿Y sabes por qué lo paso a dividir? Porque x es mayor que 0. Pues, ¿y por qué x es mayor que 0? Porque ya tenemos que estamos en intervalo positivo. Bueno, todo esto aquí está correcto. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Si x va de 1 hasta 2, entonces puedo decir que este x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Este x menos 2 al cuadrado es menor o igual que 1, ¿sí? Porque si x vale 2, esto vale 0. Y lo máximo sería cuando x vale 1, cuando está lo más alejado de 2. 1 menos, ya, menor que 1. Pero en vez de 1 vamos a colocar menor que 2, ¿te parece? 1 menor que 2, ¿puede ser? Sí, ¿no? Está correcto. Y ya pues, entonces, igual acá podría haber sido mayor, ¿sí? Esto podría haber sido mayor, porque este es mayor que menos 1, porque es mayor que 0. Mayor aquí pasa mayor acá, y mayor acá aquí pasa mayor. O sea, este aquí es mayor que 1, y aquí con es menor que 2, a ver si esto pasa así. X cuadrado más menos 4x, vamos a poner así. Entonces aquí tenemos, a ver, respetando eso ahí sería, bueno, respetando acá, ¿no? Acá sería x cuadrado más 4 menos 2 sería más 2. Más 2 es menor que 4x. Ya. Como este es menor que 4x, entonces aquí tenemos que tu g de x, que vamos a seguir entre un medio, ¿sí? Y acá tenemos x más 2 sobre x. Cuando haces esto de aquí, esto sería menor que 2. O sea, tenemos que tu g de x es mayor que 1 y menor que 2. Esto es muy importante, ¿ah? Esto es muy importante porque con esto demuestras que, por tanto, decís que si x es mayor que 1 y menor que 2, entonces está demostrando que tu g de x es mayor que 1, y justamente aquí sale mayor que 1 y menor que 2. O sea que va de ese intervalo, o sea, este viene a ser la imagen de esto aquí, ¿sí? O sea, está bien definido, ¿sí? Tal vez este tipo de cosas, no sé, cuando tú has estudiado cálculo diferencial o funciones, tal vez no les hace mucho hincapié en esto, ¿no? En que esto de que esto sea conjunto de llegada, ¿no? Como esto es conjunto de llegada, yo necesito demostrar que este g de x definido de esta manera, el g de x es mayor que 1 y menor que 2, ¿sí? Pero en los métodos numéricos sí es muy importante esto de aquí.
Porque si tengo esta situación de esta manera, yo ya puedo afirmar que tiene exactamente un punto fijo, ¿sí? Entonces, por el teorema, ¿sí? Por el teorema decimos que existe un punto fijo. Existe un único punto fijo, ¿sí? Bueno, en realidad nosotros ya sabemos que esto aquí tiene un punto fijo, que es el x raíz de 2. Pero de 1 a 2 solo existe un punto fijo, sí, que es el raíz de 2, ¿sí? ¿Ya? Si quieres, puedes poner en el intervalo 1,2, ¿sí? Sí, puede ser. Ya. Y bueno, y acá está la demostración, ¿sí? A ver, aparte de esto aquí, creo que voy a agregar otras cosas. Ya. ¿Qué son? Son 5 y 28. A ver. Bueno, totalmente el punto fijo se basa en esto aquí, ¿sí? Totalmente el punto fijo se basa en esto acá. Vamos a borrar esto ahí. Ya, este es un ejemplo nomás, ¿ah? Pero todavía no estamos hablando del algoritmo del punto fijo, ¿sí? Todavía el algoritmo no lo hemos copiado, recién vamos a ver qué es lo que va a suceder, ¿sí? Sí, recién vamos a ver qué es lo que va a suceder. Entonces, aquí tenemos que hacer lo siguiente. Ya. Ahora, aparte de esto aquí, de esto del punto fijo, vamos a hacer lo siguiente. Algo más, aparte de esto, decimos. Ay, caramba. Más así, de repente ya análisis de convergencia, ¿sí? Directamente voy a irme con el análisis de convergencia por el punto fijo. A ver, ¿qué significa su análisis de convergencia y todo esto aquí? Con esto de punto fijo, ya miren. La situación es la siguiente. Tenemos una función t, ¿sí? Perdón, vamos a trabajar aquí, ¿sí? Vamos a trabajar aquí. Sea una función f de x, ¿sí? F de x, a la cual le vamos a llamar, puede ser así, g de x menos x, igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que dices tú? Yo quiero una función, pero yo quiero una ecuación de tipo f de x igual a 0, la cual la puedo colocar como g de x menos x igual a 0. Ahora, ¿dónde? Sí, vamos a poner, ¿dónde existe, sí? Donde existe un intervalo i, que es un intervalo a, b, tal que g, que va desde el intervalo i hacia el intervalo i, ¿sí? Es una contracción. No, contracción no. Es derivable nomás, ¿sí? Es derivable. Ya no contracción, sino solamente estoy aquí nomás. Es derivable. Donde el g' de x va a ser menor o igual que k, que va a ser menor que 1, para algún... No, mejor está aquí como así. Tal que... Y además existe un k. Existe un k mayor o igual que 0 y menor que 1, tal que este g de x, es menor o igual que k y menor que k para todo x que pertenece al intervalo i. Ya, esto es lo que tenemos, ¿sí? Esto es prácticamente, estamos así definiendo el punto fijo. Entonces, de ser así, entonces decimos, caramba, se cumple que
Se cumple que dos puntos. Que dado cualquier, ¿sí? Cualquier, vamos a poner así, cualquier x0, ¿sí? Un valor que pertenece al intervalo i, dado cualquier x0 que pertenece al intervalo i, la sucesión, ya vamos a poner aquí, la sucesión g, perdón, xn, que lo vas, xn más 1, que la defines como un g del xn anterior, ¿sí? Esta sucesión es convergente, ¿sí? Es convergente. Convergente. Aún, cuando converge a un número real, pues, ¿no? A un número p. Sí, a un número p converge. Ahora, ¿qué pasa con este número p al cual converge esta serie? Ya, pues. Ese número que converge decimos que, bueno, que el p es el límite de xn, pues, ¿no? Y la sucesión se define de esta forma por recurrencia. Converge el número p. El p se cumple esto, ¿dónde? Ahí está, ¿dónde? Donde dos puntos. El g de p es igual a p. ¿Qué significa que g de p es igual a p? Que p es punto fijo, pues, ¿sí? P es punto fijo de... G de p igual a p, ya creo que mejor ya me pone punto fijo donde p es punto fijo. Sí, vamos a poner así. Donde p es punto fijo. Es punto fijo de G. De G. ¿Y qué significa que P sea punto fijo de G? Que F de P, o sea, dos puntos, que F de P viene a ser igual a G sub P menos P, como es punto fijo, esto vale 0. O sea que este P viene a ser la raíz de esta ecuación, ¿sí? Es la solución de esta ecuación de un F. ¿Correcto? Ya. Bien, entonces acá podemos poner un ejemplito, ¿sí? Acá sí podemos poner ya un ejemplito. Bueno, quería poner con este de aquí, pero parece que va a demorar mucho. Vamos a ver si hacemos otro. Este también va a demorar, ¿eh? No, creo que este es más rápido. Sí, ya vamos a poner un ejemplo. Ya. Ejemplo. Por cierto, el análisis de convergencia todavía no está concluido. Vamos a hacer vamos a añadirle unas cosas más. ¿Sí? Pero primero quiero acabar este ejemplo porque acá lo que quiero es que entiendas cómo es que sucede lo del punto fijo, ¿sí? En realidad, ahorita esto no es análisis de convergencia técnicamente. Creo que el análisis de convergencia lo vamos a hacer después, ¿ah? Acá vamos a hacer esto que cambia el título, lo que llama este es el procedimiento, ¿sí? Ya. Este sería el algoritmo del punto fijo técnicamente. Pero el algoritmo usualmente nosotros le decimos para la... ¿Cómo le llamamos eso ahí? El pseudocódigo, ¿no? Este sería procedimiento del punto fijo, ¿sí? Procedimiento del punto fijo. O sea, el método del punto fijo, pero ya, simplemente ya, punto fijo. A ver, vamos a ver más o menos con un ejemplo para que veas qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que decimos? Mira, simple nomás, ¿ah? Vamos a poner t sub x igual a... Vamos a poner que la ecuación sea esta de aquí, pues a ver, imagínate, a ver, esa es la ecuación sea x cubo menos x menos 1 igual a 0. Uno dice, ya pues, x cubo menos x menos 1 igual a 0. Aquí la suma, ¿no? No decir que me falte. Sí, todavía estamos bien. Sí, sí acabamos. Vamos a hacer según lo que yo tengo planeado, ¿sí? Ya el jueves vamos a tratar de terminar lo del punto fijo, análisis de convergencia, y empezar con el método de Newton, pues, ¿no? Sí, pues, empezar con el método de Newton. A ver, ya. Tenemos x cubo menos x menos 1 igual a 0. A ver, fíjate, mira. Si x cubo menos x menos 1 es igual a 0, mira lo que voy a hacer. Este x y este 1 lo voy a pasar a la derecha. Y le voy a quitar una raíz cuadrada. O sea, voy a hacer que x sea ¿qué cosa? Raíz cúbica de x más 1. ¿Qué te parece? Y como tú quieres resolver esto aquí, el x se satisface esto, también satisface esto de aquí. A esto le vamos a llamar ¿qué cosa? Un g de x. ¿Sí? Un g de x.
¿Y de dónde a dónde vamos a poner el intervalo? ¿Sí? ¿Te acuerdas del intervalo? A ver. Vamos a poner así. Algo parecido a esto de aquí, ¿ah? ¿Sí? Algo parecido a esto de aquí. Que G de 1, donde, como este es G de X, vamos a decir lo siguiente. Si X vale desde 1 hasta 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar si X vale de 1 hasta 2? Si X vale de 1 hasta 2, entonces tu X más 1, raíz cúbica, ¿sí? O sea, tu G de X iría de dónde a dónde. Sería desde raíz cúbica de 2 hasta raíz cúbica de 3. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Raíz cúbica de 2 es mayor o igual que 1. Y raíz cúbica de 3 es menor o igual que 2. ¿Sí? Como este está entre 1 y 2, entonces tu G de X está mayor que 1 y menor que 2. O sea, que G de X, vamos a borrar acá, decimos, sí, ¿no? Sí. Chicos, siempre vamos a recordar que tengo que tomar las fotos, ¿ah? No vaya a ser que yo en un momento dado me distraigo, o sea, no suele ocurrir, pero en un momento dado yo me distraigo y puedo borrar la pizarra sin haberle tomado foto, ¿ah? Y en ese caso ustedes van a tener que sacarle captura de pantalla del video, pero el video no tiene tanta resolución como la foto que les puedo enviar, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden eso, sí? Entonces, si me ven ahí que voy a borrar la pizarra, estoy a punto y no estoy tomando la foto, entonces en ese momento me dicen, profesor, falta tomar la foto. Y yo me voy a, así nomás tiene que decir directamente. Bien. Bueno, acá esto de aquí, vamos a ponerlo más, en vez de ponerlo así, no me está gustando mucho eso, vamos a poner que G de X entonces es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. O sea, pongo así esto, ¿sí? Mayor o igual que 1 y menor que 2. Entonces, con esto aquí decimos que G de X en intervalo 1, 2, luego, o por tanto, G, que va del intervalo 1,2 a 1,2, es diferenciable, ¿sí? O sea, el G va del 1,2 al 1,2, es diferenciable, ¿sí? Ahora, ya que es diferenciable, vamos a hacer lo siguiente, diferenciable, ¿no? Ya, diferenciable, y tenemos también y que el G' de X. ¿Cuánto vale el G' de X acá? Uno dice, a ver, vamos a calcular la derivada, pues. G de X vale raíz cúbica de X más 1. Si tú calculas la derivada, ¿sería cuánto? Sería 1/3 de cuánto? De X más 1 elevado a la menos 2/3, ¿cierto? Menos 2/3. Entonces, si tú quieres sacar acá el valor absoluto y quiere decir que este es menor o igual que alguien, o sea, quieres sacar su máximo valor, para hallar su máximo valor tienes que hacer con el mínimo valor de X. ¿Quién sería el mínimo valor de X? ¿Ah? El mínimo valor de X es 1, o sea, acabo de colocar 1/3 por 2 elevado a la menos 2/3. ¿Sí? ¿Cuánto sería esto aquí? ¿Ah? ¿Está bien esto? Espérate. No, dije, quiero hacer el máximo de esto, ¿no? Para otro tiene que ser el mínimo. Sí, pues 2 a la menos 2/3, sería 1/3. Ya, bueno, aquí es obvio que este es menor o igual que 1. O si quieren, este es menor que 1/3 también, ¿ah? Y menor que 1. No importa el K en este momento. Este es un valor de K, pero este también es un valor de K. Vamos a poner que este sea un K1 y un K2. Solo que este K2 es más bonito porque es una fracción y este K1 es más complicado, ¿no? ¿Sí? Pero estos dos son valores de K, sí. Y ambos son menores que 1, claro, es menor que y es menor que 1, ¿sí? Ya tenemos que G de punto G' de X es menor que un K, que es menor que 1, como lo decía en este momento, ¿no? Ah, por cierto, que era G', discúlpenme, G' era. Ay, ya casi terminamos, a ver, ya casi terminamos. Hay que resistir esto. Bien. Entonces, esto aquí vamos a, entonces, a colocar un X0, pues, o sea, decimos, ¿no? Sea X0, entonces, ahora vamos a empezar con esto aquí, sea X0 igual a 1. Y así X0 vale 1, entonces vamos acá a colocar una sucesión. Si lo hacemos en modo horizontal, no vamos a demorar mucho. Creo que si lo hacemos en modo vertical, vamos a avanzar más rápido y igual se va a entender, ¿sí? Bueno, por acá una barrita, y aquí colocamos algo así. Aunque sea N, y acá colocamos XN, pues sí, a ver cómo va, ¿no?
Entonces, nxn acá tenemos, a ver, para n0 obviamente tenemos el 1. ¿Te acuerdas? Y para 1, para n1, ¿quién sería? A ver, ¿quién sería el x1 acá? Solamente para mejorar. El x1 viene a ser el g de x0, o sea, el g de 1. ¿Y quién es el g de 1? El g de 1 viene a ser la raíz cúbica. ¿De quién? De 1 más 1. O sea, raíz cúbica de 2. ¿Cuánta es raíz cúbica de 2, por cierto? Raíz cúbica de 2 es 1,2599. ¿Sí? 1,2599. O sea que aquí vale 1,2599. ¿Ya? Luego aquí yo hago esto aquí y le pongo para n2. O sea, para n2 hago otra vez. Es el más 1 y raíz cúbica. ¿Cuánto sería la raíz cúbica de 2,259? Bueno, pues ahí, capturando su raíz cúbica, acá sería 1,3123. Sí, con 4 cifras nomás lo estoy trabajando, ¿ya? Ahora, la que sigue. Para 3, ¿qué sigue? Para 3 sería 1, el más 1 y raíz cúbica. O sea, raíz cúbica de 2,3 sería raíz cúbica, ¿no? 1,3224. 1,3224, ¿ya? Y sacamos otra vez la raíz cúbica y obtenemos para 4 sería 3224, 1,3243. Uno dice ya. Ahora vamos a hacer otra de estas, ¿ya? Otra de estas igualitas para ver qué va a suceder. Ya ven. A ver, seguimos con el NXN, ¿ya? El NXN y ahora tenemos el N5. A ver, para N5, ¿qué sucede para N5? N5, 1,3243 sería 1,3246. De ahí tenemos para N6, que sería 1,3247. Ah, que aquí nomás acaba 3247. Y después de este de aquí, hace para N7, y acá tenemos 1. ¿Cuánto? Bueno, según lo que dice acá, también es 3247. Y a esto le llamamos condición de parada, pues, ¿no? La condición de parada. Entonces aquí tenemos una condición de parada en la cual decimos, ¿no? Condición de parada, solamente vamos a poner un rojo, condición de parada. La condición de parada sería que x, ¿cuánto? Xn más 1, puede ser, o xn menos xn menos 1, sea menor que la tolerancia, pues, ¿no? Y si ponemos acá una tolerancia de 10 a la menos 4, entonces creo ya que cuando ya se repiten estas 4 últimas cifras, entonces, ¿sí? Ya este menos 6 va a ser menor que 10 a la menos 4, ¿sí, no? Ya. Ya tenemos esto aquí. ¿Y qué más? Bueno, eso nomás sería, ¿no? Esto sería el ejemplo, ¿sí? Este método de punto fijo, ¿sí? En este ejemplo, este método de punto fijo funciona porque estoy demostrando que este g de x no solamente va de ese intervalo 1, 2 al 1, 2, lo cual me garantiza que exista una raíz dentro de este intervalo, sino porque el g' de x es menor igual que esto aquí, ¿sí? De una constante que sea menor que 1. Ahora esto fue muy rápido. Y esto fue muy rápido, ¿sabes por qué? Porque este k es muy pequeño, ¿sí? Mientras más pequeño sea este k, más rápido va a converger. Existen valores de k que son muy grandes, inclusive si este k es mayor o igual que un medio, entonces esto se vuelve muy lento. Inclusive el método de la bisección, que en realidad tiene una constante de un medio, converge más rápido que esto de aquí. Pero todo depende del k, ¿sí? Todo depende del k, ¿ya? Esta sería la condición de parada, que es la misma condición de siempre, y a ver, tal vez algo más para hablar de este ejemplo. Vamos a hacer algo, pues, a ver. Vamos a hacer tal vez aquí un dibujo, ¿no? Un dibujo de cómo resultó esto aquí. Porque si te das cuenta, estoy yo aumentando, ¿no? Entonces, vamos a explicarlo gráficamente. ¿Qué te parece? Gráficamente. Ojo, estamos en el mismo ejemplo, ¿ah? No hemos salido de este ejemplo. O sea, vamos a seguir diciéndolo y vamos a poner aquí. Gráficamente, a ver, gráficamente, ¿qué ocurre?
A ver, gráficamente sería la raíz cúbica. A ver, la raíz cúbica de x más 1. A ver, vamos a graficar eso, ¿sí? Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Esto más un poquito más acá. ¿Puede ser? A ver. Raíz cúbica de x más 1. A ver. Vamos a poner aquí el 1. Vamos a poner que aquí esté el 1 y acá esté el 2. ¿Sí? Aunque no parezca, pero vamos a colocarlo aquí, ¿sí? Este el 1 y acá esté el 2. A ver, 1, 2 y aquí 1, 2, ya. ¿Sí? A ver. Acá vamos a poner simplemente una, no sé si una barrerita. A ver. Esto aquí y esto acá también, ¿no? Sí. A ver, acá también igualito, pues, ¿no? Y acá también. Ya está. Ya, bueno. Uno dice, ya, acá técnicamente tenemos un cuadradito, ¿ah? ¿Sí? Acá hay un cuadrado, ¿ah? Solamente lo estoy poniendo en líneas punteadas nomás, ¿sí? Líneas punteadas. Pero aquí el g de 1, técnicamente el g de 1 ya lo habíamos calculado. El g de 1 vale raíz cúbica de 2. Y raíz cúbica de 2, inclusive también ya lo tenemos calculado, que viene a ser esto aquí, ¿no? Entonces el g1 está por acá. ¿Qué te parece? El g1 está por acá. Y el G2, ¿cuánto vale el G2? G2 también lo hemos calculado, que es raíz cúbica de 3. Ah, no, no lo hemos calculado. ¿Cuánto vale raíz cúbica de 3? ¿Ah? Necesito ese valor. A ver. ¿Dónde estará raíz cúbica de 3? Uy. Calculadores, no te preocupes, acá yo lo obtengo de acá. A ver. Sale de la calculadora. ¿No está? Raíz cúbica. Uy. Entonces sería 3 a ver. Uy, no. Me estoy demorando. 3 elevado a la paréntesis, 1/3. Ya. Sería 1.44, ¿sí? Ya este raíz cúbica de 3, si queremos probablemente ponerle valor, ¿no? Es 1,44, ¿sí? 422. Ya, para ponerlo nomás. 1,44 sería más o menos por acá. Ya. Y bueno, ya de pasar podemos decir para x0 ¿cuánto valdría? Para x0 sería raíz cúbica de 1, ¿no? Bueno, pero este no es un 0 realmente. Está un poco así, en otra escala está. Pero bien. A ver qué es lo que necesito acá, Matito. Déjame ver. Algo aquí me está fallando. Sí, algo está fallando acá. Algo está fallando porque el g de x igual a x viene a ser esto de aquí. Esta es la línea f de x igual a x, ¿sí? Esta es la línea y igual a x, si desea. Esta es la línea y igual a x, en donde f de 1 está aquí, f de 2 está acá. El g de x debe estar un ratito. Bueno, más o menos lo veo así, ¿ya? Ya, este sería el g de x. ¿Cuánto vale el g de x? Raíz cúbica de x más 1, ¿no? Este es el de g de x igual a x. Y hay dos, a ver si queremos saber, más o menos así sería ya. Llega hasta por el 1. Pues. A ver. Usualmente yo uso dos colores acá siempre. ¿Por qué? Porque, primero porque tengo colores, ¿no? Y segundo porque poner todo en un solo color, yo mismo me pierdo, la verdad. En un solo color no ayuda, la verdad. Vamos a poner en color azul entonces. A ver, esto sería así. Ya. G de x igual a x. Uno dice, ¿y cuál es el objetivo? No, g de x, no, perdón. G de x igual a qué cosa? Raíz cúbica de x más 1. ¿Ya? Entonces, ¿ves? Aquí tenemos el g de x igual a x más 1. Y acá tenemos esta recta igual a x, podemos decir que también sea g de x igual a x, o h de x igual a x puede ser ya. O ponerle otro, para no confundir con el g, ¿no? Ya, h de x igual a x. ¿Y qué sucede aquí? A ver, mira, esto es lo que pasa con el punto fijo. ¿eh? A ver, mira, vamos a poner con este verde de acá. Este de aquí es el x0, ¿sí? ¿Quién? Este de aquí. El x0 viene aquí y coge su función g. Luego coge su función g, acá vamos a hacer esto aquí, para la derecha, ¿sí? Y para la derecha aquí, el punto en el cual está tocando aquí sería el punto x1. ¿Qué hacemos? Sigue subiendo y aquí otra vez a la derecha. ¿Quién es este punto de aquí? Este punto sería el punto x2. Sigue nuevamente aquí
y va hacia la derecha. ¿Sí? Este viene a ser el punto X3. Y así sucesivamente. Sigue más arriba, a la derecha, y acá está el punto. Ya, este sería el punto X4. Pues, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, esta sucesión llega hasta este punto de acá. Este punto de aquí, ¿sí? Este punto de aquí es lo que nosotros llamamos, y vamos a poner un poquito inclinado, ¿ya? Este punto de aquí, que vamos a colocar mejor de rojo, ¿ah? A ver, mejor vamos a colocarlo de rojo. Este punto de aquí, sí, para que se pueda notar, ¿no? Este punto de aquí lo vamos a poner así, todo desviado. Que vamos a llamar el punto P, ¿sí? Este punto P, ¿sí? Ocurren dos cosas. En primer lugar, aquí, vamos a colocar en primer lugar X1, bueno, según este gráfico, ¿no? X0 menor que X1, menor que X2, menor que X3, ¿sí? Menor que X4. Ya, menor puntos suspensivos y siempre va a ser, todo esto de acá va a ser menor que P. Menor que P, siempre. Todo esto de acá, todos los X van a ser menores que P. Esto es lo primero que pasa con esta sucesión. Lo segundo que sucede es que el límite de la sucesión Xn, ¿sí? Vale P. ¿Sí? Según esto, esta tablita va, sube, baja, sube, baja. Acá va como escalerita, pues, ¿no? ¿Sí? Acá va como escalerita, ¿sí? Acá como escalerita, ¿sí? Así, aquí, aquí, así. Así hasta llegar a este punto rojo, pues. Obviamente ese punto rojo sería el límite de X que vale P. Y lo tercero es que en este punto, esta ecuación P de X coincide con X. O sea que en este punto el G de P es igual al P. Entonces nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos esto aquí, mediante este método, hacemos una iteración, dos iteraciones. Cuando ya satisface la condición de parada, entonces aquí decimos que este P es el, ¿no? ¿Quién es este P? Es el 1.3247. Pero este de aquí es un valor aproximado, pues no es exacto. ¿Sí? Por eso que acá no, nada es exacto en métodos numéricos. Este sería un valor aproximado. Bien, y eso sería todo lo que quería explicarles con el método punto fijo. Y hay más cosas, ¿sí? Todavía no vamos, el análisis de convergencia lo hacemos entonces en la siguiente clase. Bien, está bien que hayan visto esto de punto fijo, y no es la única forma de hacer convergencia, hay otras dos más, aparte de esta de aquí, ¿sí? Pero esta de aquí es la más rápida, diría yo. Bien, eso sería todo, chicos. Uy, ¿qué somos? Ya falta 5 minutos, ¿sí? Ya, voy a tomar la foto, no es esto aquí. A ver, una pregunta, a ver, como siempre. Yo no te digo una pregunta, pero si quieren preguntar, pregunten siempre, ¿eh? Sí, si quieren preguntar, pueden preguntar, no hay problema. A ver, ¿van a preguntar? Así, de forma violenta. A ver, ¿van a preguntar o no? Si no, ya, cierro el video. A ver, ya. Y acá también. Ya. Ahora necesita un voluntario, como siempre, que ponga todas estas cositas en un PDF, ¿sí? Para poder archivar las clases. ¿Sí? Para poder archivar las clases. A ver, chicos, a ver. Ya, si no hay ninguna pregunta, despídanse. Yo me retiro ya, hasta el día jueves. Ok, profesor. Gracias, profe. Ya, saludos. Gracias. Gracias, profe. Ya, Hasta después luego. lo hace el laboratorio y que tengan tiempo. Chao, chao. Gracias, profesor. Ya, chao, cuídense.